La radio es un elemento que nos transporta a nuestra memoria. Radio INA. Una ventana entre la historia, la antropología, nuestra magia y tu frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Esto es Radio INA. Nos encontramos aquí en la conducción, del otro lado del estudio, Yuriria Contreras, a través del chat. Rita Abreu, buenos días, Rita. ¿Qué tal? Muy buenos días, Juan. Y un servidor, Juan Stack. Conaculta y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de este programa, en el que hemos invitado a Blas Román Castellón Huerta, al doctor Blas Castellón. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Bienvenido. Bienvenido, doctor. Gracias. Con el cual vamos a abordar el tema del estudio tradicional de la sal en México. Antes de iniciar esta conversación, daremos unos plumazos en el currículum amplio de Blas Castellón. Él es licenciado en Arqueología por la ENA, maestro en Arqueología también por una universidad del estado de Arizona y doctor en Antropología por la UNAM, por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 1985 es profesor investigador titular C en la Dirección de Estudios Arqueológicos de nuestro instituto. Ha realizado trabajos de investigación arqueológica y antropológica en México, Estados Unidos y El Salvador. Ha sido coordinador de 4 proyectos de investigación arqueológica desde 1987 en los estados de Jalisco y Puebla, en México. Actualmente dirige y coordina los trabajos del proyecto arqueológico Teteles de Santo Nombre, Tlacotepec, en el estado de Puebla, en su 5ª temporada. Ha impartido muchos cursos, más de 80 cursos en licenciatura, maestría y doctorado, tanto en la ENA como en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, sobre temas como mito, magia y religión, sistemas de parentesco, teorías antropológicas, cazadores-recolectores, arqueología general, técnicas de investigación arqueológica, arte prehispánico en Mesoamérica y arqueología de la identidad. Congresos, conferencias, muchísimos, más de 100 ponencias, comunicaciones académicas, como les llaman, sobre los mismos temas de, por ejemplo, en China, Ancient Briquetage Sites in South Mexico, son Shouwan, así se dice. Sí, la provincia Shouwan de en Shouwan. China. En Puebla también, sobre elementos simbólicos teotihuacanos, en el edificio de los Caracoles en Santo Nombre, Puebla. El mar y la sal en Veracruz, una relación necesaria con tierra adentro. Un tema que es, digamos, como su especialidad, desde cuándo se hace sal en Zapotitlán. Una mirada histórica y arqueológica a las salinas tradicionales de tierra adentro, en el sur de Puebla, y como digo yo, esquina con Oaxaca. Así es. Exacto. Así es. Ahí cerca de Tehuacán. Y de bultos mortuorios y rituales de clausura durante el periodo clásico. Publicaciones, estamos hablando de 4 libros y 45 artículos, en los cuales solamente destacaremos Análisis estructural del ciclo de Quetzalcóatl, una aproximación a la lógica del mito en el México antiguo. Cutá, así se dice. Cutá, sí. Cutá. El Cerro de la Máscara, arqueología y etnicidad en el sur de Puebla. Relatos ocultos en la niebla y el tiempo. Sal y Salinas, un gusto ancestral. La elipsis y el sentido, 30 años de transitar por el estructuralismo. Esto en la UAM. Elementos tecnológicos indígenas y europeos en la producción de sal en Puebla y Oaxaca. Un grano de sal, aportaciones etnoarqueológicas al estudio histórico de una industria ancestral. Una síntesis del manejo prehispánico del agua en el valle de Tehuacán, Puebla. Y procesos tecnológicos y especialización en la producción de panes de sal, así se dice, sí, en el sur de Puebla. Ha tenido reconocimientos, la beca Fulbright para su posgrado en Estados Unidos, para la maestría, ¿verdad? Así es. Becario de CONACYT para estudios de doctorado en 2000. Y hay que mencionar, es muy importante, la mención honorífica en el premio Alfonso Caso por parte del INA a la mejor tesis de doctorado en 2001. Y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. Pues bien, Rita, ¿qué propones para que comencemos? Para empezar. Ajá. Bueno, quisiera yo un poco anticipar al público porque creo que es una charla que va a resultar muy, muy interesante por lo novedosa, porque tenemos aquí un experto en la materia. Decirles que vamos a hablar
de que en algún momento se consideró el oro, ¿verdad? El oro blanco. Así es, sí. Que vamos a hacer un recorrido por algunos de los lugares donde están salinas que ha estudiado el doctor Blas Castellón y que tienen pues un origen prehispánico, que vamos también a conocer incluso algunas tecnologías y cómo varían también de acuerdo a la zona. Y algo que me llamó muchísimo la atención de los estudios del doctor Blas es que él llama que ha estudiado incluso la gestualidad, ¿no? Y le llama a él una coreografía salinera a todo lo que implica el cuerpo en esta extracción de la sal. Bueno, todo eso y más van ustedes a escuchar a partir de esta charla con el doctor Blas Castellón. Pues bueno, Yuridia propone que empecemos por decir qué importancia tiene la sal para la alimentación humana. Sí, bueno, antes que nada, muchas gracias de nuevo por la invitación y bueno, me da mucho gusto que los temas, bueno, que me han invitado a exponer un tema que no es muy frecuente, aunque sí ha habido antecedentes y sí se considera la importancia en la antropología. Pero bueno, ya tenemos la oportunidad ahorita de hablar un poco más ampliamente, ¿no? Ahora, sobre la importancia de la sal en la alimentación humana, eso es un tema bien reconocido, que ha sido principalmente abordado por gente especialista en medicina, en biología, en química, ¿sí? Y bueno, pues uno como arqueólogo no es especialista en esos temas, así que se tiene uno que apoyar en los que sí saben. Y bueno, yo he tenido muchas entrevistas con gente especialista en estos temas. Uh-huh. Está reconocido que no se puede vivir sin sal. Todas las funciones motrices del cuerpo humano en general tienen todo lo que es la energía, las respuestas, la cuestión eléctrica del cuerpo tiene que ver con la presencia de sales en el cuerpo humano y también de otros animales. Y bueno, esto es necesario posiblemente. Estaba viendo aquí el siguiente tema que está muy relacionado porque es desde cuándo hay una importancia de la sal, ¿no?, para los grupos humanos. Y yo creo que desde que existe la humanidad. Uh-huh. Platicaba yo hace unas semanas con el doctor Guillermo Hernández de la Facultad de Química de la UNAM, que él sí es un especialista a fondo de las propiedades químicas, y él consideraba que hasta que no hubo acceso a fuentes de sal confiables y frecuentes, no pudo haber una sociedad humana, o sea ciertos grupos más allá, digamos, de 20 o 30 gentes para arriba, no fueron posibles sin el acceso a fuentes de sal. Claro, todo esto es de manera general. Hay muchas preguntas que se podrían hacer en este caso, ¿no? Porque, bueno, pues obviamente no solamente los humanos comen sal y necesitan la sal, pero los humanos sí evolucionaron hacia otro tipo de niveles culturales y sociales, y otras especies no. Entonces, allí habría que discutir un poco, pero sí, la sal está comprobado que es muy necesaria, no se puede sobrevivir sin ella, por un lado. Y por otro lado, una vez satisfechas las necesidades fisiológicas de sal en el cuerpo humano, este elemento es motivo de expresiones culturales muy variadas y muy interesantes, que eso ha sido el objetivo de mi investigación. Sí, mencionabas, doctor Blas Castellón, que se ha analizado mucho la sal desde el punto de vista alimentario, de su utilización en otras materias, no solamente de la alimentación, sino para curtir pieles, para hacer cecina, para la minería, en fin, diferentes usos de la sal. Pero lo interesante de los estudios que ha hecho el doctor Castellón es en que lo ha hecho desde un punto de vista arqueológico y antropológico. Nos gustaría que nos ampliaras precisamente este enfoque, porque es diferente a todos los demás enfoques que antes no se habían dado. Digamos, hace 30 años no había estudios antropológicos y arqueológicos sobre el tema. Sí, cómo no. Siempre ha habido interés, pero digamos que ahorita estamos en una etapa de como una especie de boom de los estudios de históricos en general sobre la sal. A mí me sorprendió mucho cuando empecé a trabajar este tema, porque al año o 2 años después de haberlo iniciado ya sistemáticamente, me invitaron a eventos internacionales en donde me di cuenta que había mucha gente en China, en toda Europa, en partes de Sudamérica y en otros países que estaban produciendo muchos trabajos en ese sentido. Y es que la sal, yo considero que aquí hay 2 aspectos. La sal siempre se ha considerado importante hasta el siglo XIX. Después del siglo XIX para acá, de la Revolución Industrial, como la sal
se puede producir en grandes cantidades y se utiliza principalmente para la industria química, entonces perdió importancia histórica y cultural como objeto de valor. Pero antes del siglo XIX, ¿sí? desde que apareció la humanidad hasta el siglo XIX, la sal fue una necesidad constante y se le otorgaron valores excepcionales, como ocurrió con los metales. Entonces la sal fue una cosa de primerísima importancia desde el punto de vista cultural, social y de valor. Y entonces esto obviamente entra dentro del campo de la historia y dentro del campo de la antropología y de la arqueología, que son ciencias auxiliares de la historia, ¿no? Esa es la razón principal, creo yo. Bueno, y si nos remontamos al periodo prehispánico, donde tú has encontrado, qué maravilla todavía encontrar algún resabio sobre lo que fue la tecnología para la extracción. ¿A dónde nos iremos primero? ¿Dónde sientes que hubo el principal factor así cultural que se asocia a la sal? Bueno, siguiendo con esto, con la idea anterior, aquí lo que ocurre es que la sal es un elemento químico soluble, entonces arqueológicamente pues no deja huella, pero sí los lugares donde se extrajo en tiempos antiguos son los mismos lugares donde se sigue extrayendo en tiempos actuales, porque está allí. Pero tiene varias características que le son propias. Uno como investigador, ya sea antropólogo o arqueólogo, se uno cuenta de estas cosas pues casualmente, primero haciendo sus recorridos. Entonces uno ve que están extrayendo sal actualmente de un lugar. A mí me dijeron los habitantes de Zapotitlán, estaba yo haciendo trabajos de tipo arqueológico, mapas, mis excavaciones, mis recorridos, y me dijeron que si me interesaba la cerámica, había un lugar allá abajo en el río, porque yo estaba arriba de un cerro, en donde parece que hacían la alfarería. Era el lugar de fabricación, porque allá había mucho. Un día finalmente bajé a ver de qué se trataba y entonces me encontré con una cantidad enorme de objetos de arcilla que habían sido descartados, ¿no? Principalmente pequeñas ollitas. Pero había de todo ahí, había soportes cilíndricos, formas así como con dos patas, pero en cantidades realmente abrumadoras. Entonces vi que también había una serie de tinas o mecanismos extraños ahí que inmediatamente supuse que tenían relación con el agua, ¿no? y el agua con la sal, como ocurría en tiempos actuales. Y así fue como empezó mi interés. Otras gentes se topan con eso también caminando y de repente encuentran unas salinas y empiezan a ver esto. Pero uno, como tiene mirada también de estar buscando lo más antiguo, pues rápidamente se da uno cuenta de que esos vestigios que les comenté no eran actuales, tenían muchos años ahí, y cuando les pregunté a los salineros actuales qué opinaban de esto, pues ellos me contestaron que no sabían, o que era el lugar donde hacían la alfarería simplemente, ¿no? Y le dije, oigan, pero es que también hay esto y esto y esto y esto. Y pues no sé, posiblemente eran sus lugares para preparar su barro y esas cosas. Entonces, bueno, yo así medio convencido y medio no, me puse finalmente a trabajar en estos temas más adelante. Y bueno, pues uno empieza a leer, a documentarse, a preguntarle a las gentes que ya tienen algún conocimiento, y rápidamente empieza uno a armar una especie de rompecabezas, porque realmente ese lugar donde yo empecé mis estudios en Zapotitlán es lo que llama Jeffrey Parsons una pesadilla arqueológica, ¿no? O sea, no sabemos ni por dónde empezar, ¿no? De tanto tiradero de cosas, ¿no? Y bueno, les comento esto porque esa es la manera que uno llega ahí. Sí. La sal, además tengo que decir nada más ahorita para hacer una pausa, que es un bien que tiene ciertas características muy especiales. O sea, tiene un sabor único. O sea, el sabor salado no puede ser sustituido más que por la sal. Entonces, único. Está localizado en ciertos nichos naturales especiales. No se encuentra en cualquier lado, aunque la sal está en todas partes de la naturaleza realmente, en cualquier tipo de suelo y todo. Pero la concentración de sales en cierta proporción como para que pueda ser explotada o extraída por la gente, necesita estar concentrada en ciertos nichos especiales. Y eso ocurre normalmente en lagunas, en cerca de las costas, en las barrancas donde hay ciertos manantiales con agua salada, cuerpos de agua, ¿no? Como la laguna de Texcoco, que tenía sal. En fin, se concentra en ciertos puntos, no en cualquier lugar. Entonces, esto hace que sea un bien localizado y que por lo tanto las antiguas sociedades lo hayan podido controlar más fácilmente y protegerlo, ¿sí? Porque no cualquier persona podía llegar ahí a sacar salas, se tenía que tener el permiso
de las gentes que controlaban esa zona, esa área, ¿no? Entonces es curioso porque, bueno, ya para terminar nada más esta idea, actualmente las salinas, uno las puede ver, de repente anda por la carretera o por la costa y ve que ahí hay unos patios blancos en donde están haciendo algo, ¿no? Y uno sabe que eso es sal. Pero están medios escondidos, o sea, realmente no se deja ver mucho esto por lo mismo que está localizado en ciertos lugares especiales donde se le extrae y hay que protegerlo. Entonces son lugares como apartados, no es como los campos de cultivo que los ve uno por todos lados, ¿no? O el monte, pues, en donde puede uno a recoger leña o a cazar animales, pues está a la vista de todo el mundo, ¿no? Pero las salinas siempre están escondidas, ¿no? Entonces uno pues tiene que buscarlas como investigador, ¿no? Ahora, la sal siempre está asociada a otros minerales. El chiste de producir sal, digamos, es separarla de esos minerales. Sí, así es. Aquí tengo que hacer un recuento rápido de lo que los químicos y la gente especialista en eso, geólogos, conocen de esto. La sal está en todas partes de la naturaleza, es un mineral que además tiene un nombre geológico, se llama halita, porque es una roca realmente, y es la única roca comestible, por cierto, ¿no? Entonces tiene una estructura geológica en forma de cuadritos, cristales en forma de cuadritos que se van sobreponiendo unos sobre de otros. Y entonces, si la concentración... entonces esta roca se puede encontrar de diferentes maneras en la naturaleza. Hay lugares especiales como la montaña de sal en Cardona, en España, o como las grandes minas que hay en Luisiana, que son domos salinos. Durante millones de años se concentró el agua con sal en ciertos lugares. O como el Mar Muerto, por ejemplo, es un buen ejemplo. El Mar Muerto tiene tanta sal el agua que la gente flota, no se puede hundir. Y eventualmente el proceso que está siguiendo este cuerpo de agua va a hacer que ahí se forme un gran cuerpo de sal sólida. Sí, pero va a pasar miles o millones de años para eso. Pero ya pasa en otros lugares, entonces hay domos en donde la sal es roca. Entonces, si eso sale a la superficie, pues lo único que tiene que hacer la gente es llegar, cortarlo con alguna herramienta y ya tiene la sal y molerla, ¿no? Pero la mayor parte de las veces eso no ocurre así. Entonces la gente tiene que imitar los procesos naturales de cristalización de sal para poderla extraer de los cuerpos en donde está incrustada. ¿Qué cuerpos son estos? Pues son las tierras, las arenas, también las plantas. También hay en los cuerpos humanos y animales ciertas cantidades de sal, pero eso sería muy difícil de extraer. Entonces es más fácil extraerla de tierras, arenas y otros lugares. Ahora, los cuerpos de agua, como la laguna de Texcoco, por decir algo, que tenía sal, pues en la época de calor se evapora parte de esto en las orillas y se forman unas especies de costras o eflorescencias, así como espuma, que se va recogiendo, y eso es un tipo de sal. Luego se le da un tratamiento para retirarle la tierra y todo esto. Pero lo más difícil, lo que yo he analizado son salinas en donde es más difícil sacar la sal del cuerpo de agua. El cuerpo de agua son manantiales. Entonces, en esos manantiales sale el agua con cierta cantidad de sal. Uno la prueba, como en el mar. Sí, uno prueba el agua del mar y pues tiene sal. Sí, pero ¿cómo hago para separar el agua de la sal? Esa es la cosa, y tener sal nada más para otro tipo de usos, ¿no? Ya sea conservación o lo que sea. Bueno, pues aquí tiene que ingeniárselas la gente, y aquí es donde entra la parte cultural. Aquí es en donde en todo el mundo las diferentes culturas han creado una serie de mecanismos muy ingeniosos para hacer esto, ¿sí? Y todo esto es por ensayo y error, por observación de la naturaleza. Y eso es lo que yo he estado documentando en el caso del sur de Puebla, pero debe haber muchos otros casos. Bueno, entonces lo que tiene que hacer es una serie de fases. Primero, recoger el agua con sal, obviamente, y que no esté lloviendo para que no se siga diluyendo y bajándose el nivel de sal. Como no es, si yo pongo esa cantidad de sal en una olla y la hiervo, o agua de mar, por ejemplo, pues no voy a obtener casi sal, porque el agua de mar tiene aproximadamente 40 gramos por litro. Entonces si yo tomo 1 metro cúbico de agua de mar y le meto leña y todo eso, voy a gastar una gran cantidad de leña, de combustible orgánico, y nada más voy a obtener pues 1 kilo, 4 kilos, cuando mucho, o menos todavía. Entonces no compensa el gasto de energía con la cantidad de sal que obtengo. Para calentar este líquido hay que hacerlo en un contenedor. Sí, así es, siempre. Una olla.
puede ser en una olla y todo, o puede ser como las salinas que toda la gente ve ahora. O sea, los patios estos de evaporación son contenedores de poca profundidad en donde pueden entrar cantidades grandes y no se les mete fuego, se hace con el calor solar, ¿sí? Precisamente, mediante una serie de procedimientos que ya puedo ir comentando, pero en el caso antiguo se combinaba, yo creo, la evaporación solar, que yo creo que era lo más directo y fácil, cuando había las condiciones, porque hay lugares en donde no hay condiciones. Por ejemplo, en Europa, en Alemania, hay lugares donde hay salinas muy antiguas, en Francia, en la costa norte, nunca sale el sol, entonces no se puede hacer eso, ¿no? Claro. Entonces tienen que ver la manera, y el agua de mar pues no tiene suficiente sal, entonces ¿cómo sacan la sal? Bueno, entonces, aquí viene la primera fase, es la concentración de salmueras. O sea, la gente supo desde la antigüedad, desde tiempos más antiguos, que para poder hervir agua y obtener sal, primero hay que aumentar la cantidad de sal en el agua, ¿sí? Entonces hay que concentrar el agua, hay que saturarla de sales. ¿Cómo hacen esto? Pues por medio de esos dispositivos como tinas, que yo encontré también en el sur de Puebla, en donde simplemente se pone el agua allí y se le va agregando, se deja que repose y que se baje el sedimento, porque el agua sale con tierrita. Entonces hay que quitarle la tierrita primero, si no nunca se va a concentrar. Y después se va pasando de un lugar a otro, poco a poco, y ya sea con calor solar o con combustible, se va aumentando la cantidad. Es como si uno pusiera sal en un vaso de agua, le va uno echando cucharadas, entonces la disuelve uno, ¿no? Entonces le sigue echando uno sal y llega un momento en que se satura eso y entonces ya puedo hervir lo que hay ahí y entonces obviamente me va a salir otra vez sal cristalizada. O sea, hago el procedimiento inverso. Bueno, esto es lo mismo que decía antes. Una vez concentrada la sal, después se tiene que pasar a un dispositivo en donde se caliente, ¿sí? Y se puede hervir. Pero antes hay que quitarle los sedimentos y todo eso, y es una serie de pasos. Entonces hay que hacer filtración, decantación, concentración y finalmente la fase de cristalización, que hay que hacerlo en cierto momento y que a veces conlleva riesgos dependiendo de cuál sea el dispositivo que se esté empleando. Si es calor artificial, si es luz solar, calor solar, y si es un lugar amplio y horizontal o si es una olla en donde se está haciendo esto. O sea, hay muchas posibilidades y bueno, obviamente las soluciones a las que han llegado las culturas muchas veces son muy parecidas, ¿no? Entonces es sorprendente que en China o en África o en Sudamérica o en Mesoamérica se encuentren los mismos artefactos en épocas diferentes, ¿no? Y no lo puede uno atribuir a una simple difusión. Lo que pasa es que se están buscando los procedimientos más adecuados en cada caso según lo que hay en el medio, ¿no? Cuando hablas de decantación, filtración, evaporación, lixiviación no la mencionaste. Bueno, pero sí también ese es un paso importante. Me suena a laboratorio siempre. Claro. Así pero es. Estamos hablando de métodos naturales, rústicos, muy primitivos, por decirlo así, pero no por primitivos menos inteligentes, ¿verdad? Así. Pues la coincidencia es lo maravilloso. No eran físicos ni químicos. ¿No? Pregunta Yuriria, ¿cuáles son las técnicas prehispánicas de obtención de sal que se han podido identificar ya aquí en México, ya que has hablado de Puebla y Oaxaca, y qué tan efectivas eran comparadas con técnicas de la misma época en otras partes del mundo? Es lo mismo que estamos Sí, platicando. Es básicamente lo mismo, pero en mi conocimiento y en mi experiencia como arqueólogo, se utilizaron la evaporación solar, aunque esta es la más difícil de identificar arqueológicamente, porque la evaporación solar requiere espacios amplios, y si han pasado 500 años o más, pues esos espacios amplios normalmente se borran con la erosión y no queda mucha huella. Entonces, documentados arqueológicamente, sobre todo en el norte de Yucatán, en la salina de Chiquinchel, y esto es por arqueólogos norteamericanos, que no muy convincentemente han mostrado que allí había espacios amplios que podían haber sido utilizados como asoleaderos o zonas de evaporación solar para salmuera, ¿no? Pero los demás es el lavado de tierras o lixiviación de tierras. Precisamente se utilizó ampliamente en el centro de México, sur de Puebla, y todavía se sigue utilizando. Eso es lo más increíble. Se sigue utilizando todavía en algunas partes de México, en donde, hay algunos reportajes, pero normalmente la gente no sabe de esto. El más conocido, por ejemplo, de la lixiviación de tierras, que es muy parecido, con muchas transformaciones a lo que se hacía en el mundo prehispánico, está en la población de Nexquipayac, en las orillas del lago de Texcoco.
inmediatamente al norte de la población de San Salvador Atenco. El señor Sebastián Nopaltitla, que hace mucho que no lo visito, ya era una persona mayor, espero que todavía esté bien, y su familia tenían todavía esta actividad muy como algo muy importante para ellos, ¿no? Pero hubo muchas familias de salineros y muchos talleres en esa parte hace 50 años, y en San Juan de Aragón y en otras partes cercanas a la orilla. La gente ahí no se lo imagina, pero había como 20 familias, me dijo el señor Nopaltitla, en San Juan de Aragón. Cuando se urbanizó toda esa parte, pues desaparecieron los salineros y todo. Es relativamente poco. Sí. Que se urbanizó todo y que se transformó. Sí, cerca del aeropuerto, ¿no? Sí. Ahí había muchos vestigios de salinas. Entonces, el lavado de tierra es uno muy importante. Consiste en recoger las tierras de las orillas ya sea de litorales o de lagunas, tierra dentro donde hay sales, porque las sales están incrustadas en la tierra, en las arenas. Entonces, pero hay que tener un conocimiento muy amplio. Como ustedes ya notaron, pues cualquier salinero experimentado es como un químico de laboratorio. Sí, yo iba empírico. A aclarar, sí, exacto, claro, empírico, sí. Pero no menos experto en su actividad, por supuesto, y obviamente nosotros le damos ciertos nombres a los procedimientos, a los procesos, pero ellos les dan otros, que también es interesante para la antropología y la lingüística. Bueno, entonces la tierra, una vez reconocida, hay tierras de diferentes calidades para diferentes calidades de sal. También esto complica más la cosa. Entonces ellos recogen en la época de secas, por ahí de enero, febrero, las sales, y después las llevan a su casa, las tapan con plásticos ahora, y después las pasan a los dispositivos que ellos mismos han creado. Eso es lo que ellos llaman una pila, es una especie de embudo hecho de barro bien apisonado y alisado, para que no se filtre el agua, y entonces se tapa nada más la salida por abajo con una pequeña pedazo de fibra, y se pone la tierra. La tierra hay que moverla. Hay cientos de operaciones en todo esto que no podría yo comentarles todo esto, pero bueno, ponen la tierra y después se le vierte agua, que puede ser agua de ahí misma, de la que tienen a la mano, o si es agua con sal, mejor todavía, ¿no? Si tienen algún pozo o algo así. Y entonces empieza a filtrar el agua poco a poco a través de la tierra, y empieza a gotear por un pequeño tubito, que antes era un carrizo, a un recipiente, ¿no?, de 20 litros. Después ese recipiente al día siguiente se recoge y se pone en una plancha que ellos llaman paila, que está sobre un horno, lo van alimentando ahí con leña y hasta que cristaliza la sal, ¿sí? Entonces ellos hacen dos tipos de sal en Esquipague, la sal blanca y la sal negra, dependiendo del tipo de tierra que utilizaron. Esto da una idea, obviamente, de la complejidad que esto implicó también en tiempos prehispánicos, porque en tiempos prehispánicos estoy seguro que hacían 2 o muchos tipos de sal, pero hay que usar mucho la comparación y la imaginación para esto, porque ya no hay gente prehispánica para preguntarle. Claro, ¿no? para hacer las entrevistas. Sí. Y estas distintas sales tenían distintos usos. Así es. La sal blanca es la que se utiliza normalmente para comer. La sal negra se utiliza para fines medicinales y también para comer. Pero la sal negra, por ejemplo, la utilizan para las carnitas, para darle color a las carnitas, ¿no?, de cerdo y algunas otras cosas, ¿no? Entonces la gente dice que cuando ya el doctor les prohíbe la sal porque su presión es alta o cualquier cosa, pues que coman sal de tierra, que esta no les hace daño. Y bueno, es que las sales también tienen diferentes tipos de componentes, ¿no? Casi todas tienen, bueno, para hablar químicamente, sí, pues cloruro de sodio, pero también tienen magnesio, potasio, sulfatos, carbonatos principalmente, ¿no? Y potasio, otra serie de cosas, en diferentes proporciones. Entonces eso les da diferentes propiedades, diferentes colores. Hay sales negras, amarillas, blancas, rosadas, rojas, y dependiendo lo que haya en ellas, ¿no? En los nichos de donde se extrajo. Y hay sal para ganado también. En Zapotitlán, donde más he trabajado, la gente hace estos mismos procedimientos que el lavado de tierra, pero sin tierra. Aquí es diferente. Entonces, los dos principales son el lavado o lixiviado de tierras. Es una destilación de la tierra. Uh-huh. Después una serie de pasos para ir limpiando la salmuera concentrada, y después viene la fase de calentamiento y cristalización, que puede ser al sol o por hervido.
En el caso de las salinas de evaporación solar, que son las más comunes, los mismos pasos se utilizan, nada más que no las sacan de la tierra, las sacan directamente de los pozos de agua que tienen sal, las echan en los patios de evaporación y dejan que pasen ahí 15 o 20 días hasta que se asiente el sedimento, pero el sedimento hay que eliminarlo. Entonces lo que hacen, y esto también es una cosa increíble, yo no podía dar crédito de la complejidad de esto. Vamos a suponer que tienen una salina de 12 cuadros, que es la que yo estuve trabajando. O sea, 12 cuadritos de más o menos 3x3 cada cuadro, ¿no? Entonces se asienta el sedimento y después los salineros empiezan a pasar el agua de un cuadrito al otro. Tienen que dejar un cuadro libre para limpiarle el sedimento a ese cuadro, ¿sí? Entonces eso es lavar la salina. Y después al día siguiente regresan el agua de la salina de junto, que está conteniendo doble cantidad de agua, otra vez al cuadrito que ya se lavó. Y después se deja otra vez otro cuadro libre y hacen el mismo procedimiento y van moviéndose de cuadro en cuadro, pero esto es tan complejo porque me lo explicaban una y otra vez y era como a jugar ese juego de cuadritos donde uno tenía que acomodar los numeritos, ¿no? Y eso la gente no lo sabe, la gente nada más se come la sal, pero no sabe todo lo que hay detrás, ¿no? Después, ya es que muy minucioso, lleva muchos días. Sí, muchos días y son labores que hay que hacer, operaciones con cierta precisión, porque viene el punto crítico. Una vez que ya se lavó todo y ya quedó otra vez el agua, pasa de verde a blanca. Entonces ya está limpia el agua. Entonces ya nada más viene la fase de evaporación. Se empiezan a formar los cristales de sal en la superficie del agua. Y entonces lo que tiene que hacer es bajar la sal aventando agua de ahí mismo para que bajen esos cristales y se formen otros. No es como una nata, ¿no? Que se va a formar, hay que bajarla y así. Y finalmente ellos tienen que saber el momento exacto en que tienen que levantar la sal cuando ya hay suficientes cristales formados. Porque si se les pasa el tiempo, entonces la sal se empieza a amargar. O sea, la primera sal que ellos levantan es la sal tierna, le llaman, casi en todos lados. Entonces esta es la que sirve para comer. Y si lo hacen demasiado rápido, entonces no se forman suficiente sal ni cristales. Eso es lo que hacen. Entonces es un momento crítico, pero ellos ya saben cuándo. La levantan con una pala larga, la echan, hacen un cono al centro y después al día siguiente descopetan, así le llaman ellos, el cono y lo echan en una canasta para que empiece a irse la humedad, ¿no? Porque si la venden húmeda, pues van a decir, no, pues esa pesa más porque tiene agua, entonces dame la seca, ¿no? Entonces son cientos de pasos, es muy complicado. En cualquiera de los casos, ya sea que por lavado de tierras o por evaporación solar, los procesos son muy complejos y hay que irlo registrando poco a poco. Yo lo tengo que hacer etnográficamente, pero es más difícil reconocerlo arqueológicamente, ¿no? Yo ahorita me regreso al hallazgo de tanta cerámica abajo del cerro del Cutó, perdón. Cutá, el cerro de la máscara. Perdón, sí. Uh-huh. Ahí fue donde encontraste que te dijeron que había mucha cerámica, pero ¿cómo adivinaste que toda esta cerámica servía para la sal? Porque eran objetos de muy diferentes formas, según mencionabas. Sí. Bueno, esta es la otra parte compleja de toda la investigación. O sea, hay que hacer etnografía, hay que saber un poco de química, hay que comparar diferentes métodos de extracción y después toda esta pedacería que es lo que llamamos briquetage, porque los franceses son los que trabajaron mucho este tema primero. Esta pedacería está relacionada con otro producto de la sal, que es lo que llamaron los cronistas panes de sal. Los panes de sal en realidad eran bloques más o menos compactos de sal que se utilizaban como moneda en tiempos prehispánicos, junto con las hachuelas de cobre, las mantas de algodón, las semillas de cacao, las plumas preciosas y todo esto. Bien preciado. Claro, pero es que tiene ciertas propiedades que pueden ser utilizadas como objeto de valor y de intercambio. No cualquier objeto los tiene, ¿sí? Entonces, una de ellas es que es un bien único, que es sal, que está localizado, que es escaso y que además puede dársele una forma tal que pueda conservarse de manera indefinida. ¿Cómo se conserva la sal de manera indefinida? Pues compactándola, ¿sí? ¿Y cómo se compacta eso? Pues bueno, uno de los avances de investigaciones es haberme dado cuenta que no hay una manera, sino muchas maneras de compactar la sal. O sea, hay diferentes calidades de panes de sal o de bloques de sal. Esa es una investigación que todavía está en sus etapas preliminares, pero bueno, ya lleva un avance. En tiempos antiguos, lo que hacían era, una vez que se cocía, que se concentraba la salmuera, la cocían, pero en estas ollitas o platitos.
que eran muy bien alisados por dentro, pero rugosos por fuera. Entonces aquí hay una cuestión de conducción de calor, pero ese calor tiene que ser bajo y controlado y constante. Y adentro tiene que estar liso porque esos son de un solo uso. Una vez que ya se compactó la sal adentro, entonces se rompe el molde, porque son como un molde las ollitas, y se descarta. Entonces, tal vez se podía usar 2 veces o hasta 3, pero normalmente era de un solo uso. Y entonces eso produjo una enorme cantidad de artefactos de arcilla descartados que están allí en el sitio, ¿no? Y hay antecedentes de investigación en ese sentido, ¿eh? No soy el primero que trabaja esto, o sea, colegas como Sánchez Vázquez, Neida Baños, Elena Talavera, que ya habían hecho sus tesis sobre estos temas y habían avanzado. Jeffrey Parsons, que hizo investigaciones acá en la zona de Texcoco. El otro colega, Eduardo Williams, del Colegio de Michoacán, también trabajó un poco de esto, en la costa y en Cuitzeo. Y también, sobre todo, el trabajo, yo creo, más amplio y completo es el de Catherine Liot, una colega francesa que trabaja en la Universidad de Guadalajara. O sea, había antecedentes, pero aquí la cosa es que es tan enorme la cantidad de vestigios que hay sobre actividad salina en tiempos prehispánicos y actuales en México que se necesita que haya muchos especialistas trabajando este tema. Y bueno, volviendo al tema de los panes de sal, esa es una tecnología que se desarrolló principalmente durante el periodo posclásico mesoamericano, o sea, más o menos de 1200, quizá un poco antes, hasta la época de la conquista. Y dejó cantidades enormes. No se necesitaba mucha gente para esto. O sea, había gentes que estaban todo el tiempo haciendo las ollitas de impresión textil, muchas de ellas, y otras lisas, y otros que estaban moviendo el agua y concentrándola y cociéndola. Pero yo he excavado los hornos y los dispositivos para obtener salmuera, y he visto la relación entre todos estos elementos, las operaciones que debieron haberse seguido y dónde descartaron todo esto, ¿no? Entonces, ahora los panes de sal que se pudieron obtener de allí tienen una cierta forma y proporción y una cierta textura. Había algunos que se parecían un poco más a un cristal de sal, ¿sí? Que eran compactos. Es como en Cuyutlán, por ejemplo, en Colima, cuando tienen una gran cantidad de sal, para que no se les disuelva con la lluvia, si llueve, entonces lo que hacen es con un soplete pasarle el fuego por todos lados y se forma una costra como glaseado, ¿sí? Y entonces así evitan que se les diluya la sal. Después ya nada más rompen la costra fácilmente y ya sacan toda la sal. Bueno, algo parecido debieron haber hecho en estas ollitas, ¿sí? Algo un poco más compacto. Lo he visto, lo hacen en cerca de Acayuca, en Veracruz, donde cuecen la salmuera, pero hacen otro tipo de sal que llaman samo, que es una pastilla que hacen en un bote de lata. Y igual con temperatura constante durante 2 días más o menos, hasta que se forma una pastilla compacta y dura, ¿no? Entonces, algo así debió haber sido en tiempos prehispánicos en estas ollitas, y eso se tributaba, porque era parte del tributo. Estoy seguro que tenían que pagar ellos, porque esa zona de Zapotlán era tributaria de Tenochtitlan, y seguramente como tenían sal les dijeron, tienen que darnos tanto, pero además con estas unidades de medida, porque esas ollas son unidades estandarizadas de medida para el tributo y para el comercio. O sea, como llegar con lingotes de oro, llegar con estos panes de sal. Sí. Entonces, obviamente, toda la sal que se producía ahí no era para autoconsumo, sino era para un comercio, para tributo, para... Así es. ¿Qué tanto movimiento de sales había en Mesoamérica? ¿Se puede saber? ¿Sí? Mucho, pero esto no se ha investigado muy a fondo. O sea, todos sabemos que hay ciertos mercados regionales donde, entre otros productos, hubo sal. Pero en el caso del sur de Puebla, por ejemplo, Tepeaca era un mercado regional muy grande donde debió haber confluido esta sal, pero también Cholula. Y posiblemente parte de esto llegó hasta México, Tenochtitlan o Tlatelolco, ¿sí? Y en otras cantidades. Ahora, parte era para el consumo regional, porque también muchos de estos panes se intercambiaban en la misma región mixteca, sur de Puebla, Oaxaca y todo esto. Pero después, ampliando un poco la investigación, me di cuenta que había otros lugares en donde también tenían moldes de arcilla para hacer este tipo de objetos, ¿no? Y entonces... me di cuenta que tenían otra forma y otros tamaños. Entonces me di cuenta que era más difícil la cosa, porque un pan de sal que procediera de Zapotitlán era fácilmente reconocible por su calidad, textura, color, apariencia, etcétera, y por su forma y tamaño, ¿sí? Igual que de los de otros lugares. Entonces era una marca de identidad también.
Pues esta sal viene de acá y esta sal viene de allá. Pero eso hay que reconstruirlo. ¿Sí? O sea, yo ya pude reconstruir lo de Zapotitlán, pero hay que reconstruir las salinas de Piazla, de San Ildefonso en Oaxaca, las de Chila de la Sal y todo, tienen otro tipo de molde y entonces hay que reconstruir para saber de dónde venían las cosas, porque ya no tenemos la sal. Se perdió, pero los pedazos ahí están todavía y hay que hacer excavaciones controladas, pero cuando uno ya sabe qué es lo que está buscando es más fácil, ¿no? Hoy pensaba en un tercer elemento, porque hablas de la sal, hablas de la cerámica, obviamente los alfareros que tienen que estar produciendo estos moldes, estas formas, pero también la leña, los leñadores, la gente, lo vegetal. También se necesita mucha gente para eso. Decías que poca gente hacía la sal, pero también como que las otras economías externas, digamos. Sí, porque la sal tradicionalmente y hasta la fecha sigue siendo una actividad temporal. Se hace durante la época de secas y cuando llueve no se puede hacer sal. Porque se echa a perder la salmuera, entonces si no tienen con qué protegerla. Había posibilidades de continuar la actividad en época de lluvias, pero siempre cuando tuvieran un lugar cerrado y mejor controlado. Ahora, actualmente los salineros se dedican a la agricultura. O sea, es por temporada también que hacen esto. Entonces, claro, se necesita tener pues sí, entonces también. Sí, una biomasa suficiente en la región como para hacer la combustión. Y entonces en el sur de Puebla es desértico, es una zona de cactáceas y todo, pero ya lo investigué con los biólogos y todo, y me dijeron, sí, pues con los pedazos de esto y aquello se puede hacer. Entonces, pues siguen haciendo cal, por ejemplo, ¿no? De tepetate, que requiere mucha más leña y todo. Entonces, sí se puede hacer quizá limitadamente, ¿no? Pero se necesita eso, ¿no? La leña, la gente que haga la cerámica y la gente que se dedica a mover el agua, pero y otra cosa más, bueno, estas gentes, una cosa es obtener sal, ¿sí? Y otra cosa diferente es hacer un pan de sal. O sea, son dos tecnologías relacionadas, pero no necesariamente van juntas. Entonces, en la última época prehispánica, la fabricación de panes de sal fue muy importante por la cuestión del comercio y la expansión de los mercados. Pero antes la gente extraía sal nada más en grano, ¿sí? Y podía hacer eventualmente algún bloquecito de sal que no sabemos, pero no era lo más importante, no había vestigios de eso. O sea, no necesariamente tiene que haber estos pedazos o briquetage en todos lados, a menos que se haya estado haciendo este tipo de bloques por necesidades del comercio. Doctor, ¿y se puede decir que existieron culturas o poblaciones que debieron su desarrollo económico a la sal? Que la sal mandó, a pesar de esta situación de no poderla extraer en toda la época, en todo el año. Sí, cómo no. Sí, casi en todas las salinas es el caso. En el caso de que yo trabajé, el señorío o la unidad política grande, que era de antiguos indígenas popolocas o la etnia popoloca, bueno, ahora le llaman Nguiwa, que es más complicado, pero bueno, este señorío solamente pudo crecer por el control de ese recurso estratégico, como en todos lados. O sea, ¿qué es lo que tiene la región para controlar, como para intercambiar? Sí. Y la sal era de primera importancia porque ellos también tuvieron guerras con el señorío vecino de Tepeji, ¿no? Que trató de controlar las salinas y no pudieron. Está documentado en las crónicas del siglo XVI. Pero bueno, ese fue el mismo caso entre Tlaxcala y México Tenochtitlan, que dijeron, bueno, pues entonces les vamos a cortar el acceso a la sal de la costa y otros lugares, y entonces pues van a tener que hacer su sal de lavado de tierras de donde puedan, ¿no? O sea, es un método de presión, ¿sí? Ahora, una cosa antes de que se me olvide, que la sal en estos casos es un valor social y económico muy importante. No necesariamente se requieren esas cantidades de sal para sobrevivir, porque la sal se puede obtener pues de los vegetales, de la comida animal y de otras fuentes, ¿sí? Pero aquí hay un factor más bien de deseo de tener esa sal. O sea, es como una especie de adictivo, quizá el primer adictivo importante que hubo, ¿no? Qué curioso. Y eso le da un valor enorme, o sea, obviamente, ¿no? O sea, siempre tenían sal almacenada. Sí, para cuestiones de intercambio, prestigio, regalos, tributación, religión, curación, muchos otros elementos, ¿no? Y también conservación, obviamente, aunque no fue tan grande como en los imperios de la antigüedad, ¿no? Ahí sí la conservación de sal fue una industria gigantesca, ¿no? En todo el Mediterráneo, por ejemplo. No es el caso de Mesoamérica. En algunos casos sí, el pescado en Michoacán y otros lugares, pero en una escala mucho menor. Estamos aquí transmitiendo por internet a través de Radio INA. Estamos platicando con el doctor
Blas Román Castellón Huerta, sobre el estudio tradicional de la sal en México. Nos quedan 15 minutos y muchos temas que tratar. Qué rápido se fue. Yo quisiera hacer un pequeño cambio en la temática para leer una pregunta que sugiere Yuriria. ¿Cuál es el universo cultural relacionado con la sal? O sea, lo religioso, simbólico, ritual, curativo, creencias, conocimientos técnicos ancestrales. ¿Existen deidades prehispánicas relacionadas con la sal? Sí, cómo no, es un tema, igual que la agricultura, ¿no? Tiene muchas facetas y vertientes que yo poco a poco he tratado de ir investigando. No puedo concentrarme en todo al mismo tiempo, pero sí ya llevo unos años. Por supuesto, había una diosa de la sal muy importante, bien conocida, es Huitzilopochtli, que era una de las hermanas de Tlaloc, de los dioses de la lluvia. Es bien conocido que ella fue, según las leyendas, según los mitos, expulsada por sus hermanos, que eran los Tlaloque, los dioses de la lluvia, hacia la costa, y entonces ella se dedicó a hacer sal. Entonces había una fiesta especial para Huitzilopochtli. Se le recordaba en varias ocasiones, y seguramente hubo también poblaciones y regiones que la tenían como un dios emblemático. Hay varios estudios especializados sobre esta diosa también, ya a nivel artículo y libro también. Ahora, para hablar de las creencias es amplísimo. Voy a tratar de puntualizar nada más 2 o 3 cosas, porque la sal es considerada de naturaleza caliente, ¿sí? Hace un binomio con el chile o ají, son calientes, y esto le molesta mucho a los dioses del agua y de la lluvia, porque son dioses fríos y acuosos. Entonces, por ejemplo, hay muchas creencias, ¿no? Pero cuando los niños nacen, por ejemplo, entre los nahuas de la Sierra Norte, la Sierra de Songolica, allá en Puebla, se les pone tantito sal y tantito chile en la boca, ¿sí? En algunas comunidades, precisamente para transmitirles el carácter caliente de que son seres vivos, porque los niños pequeños se identifican mucho con los dioses pequeños del agua, con los Tlaloque, que son fríos y todo. De hecho, no son todavía humanos porque apenas acaban de nacer y están empezando a crecer. Entonces están más cerca de ser como los dioses fríos del mundo subterráneo. Entonces, para que empiecen a ser humanos, tantito chile y tantita sal, ¿no? Pero tiene muchas funciones curativas, obviamente, la sal, ¿no? Entonces, por ejemplo, los dioses del agua se molestan cuando hay presencia de sal. No se puede, por ejemplo, tirar sal en las fuentes de agua o manantiales, porque se molestan. Los dioses de la lluvia les molesta mucho, no la soportan la sal, ¿no? Tiene que ver seguramente con el mito de Huitzilopochtli, y debe haber una situación que no está suficientemente entendida para la parte prehispánica, pero los mitos actuales sobre la sal siempre hacen el énfasis en una especie de transgresión, tal vez de tipo sexual sobre todo, en donde la sal siempre es el producto de las excrescencias de los dioses, ¿sí? Entonces, todo lo que sale del cuerpo, lágrimas, mucosidades, orina, etcétera, etcétera, sudor, todo eso tiene sal, ¿sí? Es salado. Entonces, los mitos siempre refieren a esto, que hubo una especie de falta grave en donde un dios hizo algo sucio y entonces sacó algo de su cuerpo y entonces así creó la sal. Entonces, como lo expulsaron a ese dios, entonces ese dios dijo, bueno, pues ahora les va a costar trabajo conseguir la sal porque me corrieron de su banquete o lo que sea, y entonces así es como ahora la gente tiene que sacar la sal de las tierras, de las aguas y todo con mucho trabajo, ¿no? Entonces, ese es el lugar simbólico que se le otorga a la sal. Es algo que está incrustado en la tierra, pero que fue el producto de una transgresión, ¿sí? De una falta grave. Y entonces, cuando se extrae la sal ahora, hay que tener una serie de actitudes rituales para que esto pueda ser posible y para que no se vayan a molestar los dioses también de la sal y vayan a castigar a los salineros, como todo, ¿no? Igual que en la agricultura, ¿no? Es muy interesante porque no necesariamente coincide con las creencias europeas. Las creencias europeas, por ejemplo, otorgan muchas veces a la sal una connotación negativa con la mala suerte, por ejemplo, ¿no? Y acá es diferente porque no se puede decir que sea así todo el tiempo. Al contrario, la sal siempre va con el crecimiento, pero también es uno de los medios que une a los humanos con la vida breve, o sea, que van a ser mortales, pues, porque ya probaron eso y es de naturaleza caliente y pesada. Entonces, el que come sal y prueba sal, pues obviamente tiene una vida breve, ¿no? Pero todo tiene que ver con las creencias y los mitos.
Bueno, son maravillosos, ¿no? Si tú escribiste en uno de estos artículos esta situación de que se consideran el residuo del cuerpo de los ancestros de los dioses, y ahora no lo explicas. Y si da tiempo, has mencionado mucho que, no sé si en esos rituales tiene que ver estas coreografías salineras en torno a mover el cuerpo y sacar la sal y todo lo que interviene en lo que hace el hombre alrededor. Sí. Junto con esas creencias que, bueno, son mucho más amplias que lo que comenté, y con todos los elementos tecnológicos que también ya he comentado, hay una serie de elementos que hacen que la sal, como es también un elemento muy sensible al gusto humano, sea apreciada, siga siendo apreciada por eso. Sí, aquí, bueno, quiero hacer énfasis en esto. Las sales tradicionales que se extraen todavía en salinas de tierra adentro, en salinas de litoral, son sales que se utilizan básicamente para la gastronomía o cuestiones curativas o cuestiones religiosas. No tienen posibilidades de competir con las grandes salinas como las de Guerrero Negro, imposible, porque no hay ni punto de comparación, pero subsisten porque la gente tiene gusto por esas sales, y entonces las compra por la textura, el color, el olor, los sabores, o sea, todas las propiedades sensibles de la sal son las que se consideran para ver cuál consumo y cuál no. Entonces, desde ese punto de vista también, para poder hacer la sal, cada salinero, cada región salinera tiene su toque especial, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, por ejemplo, secar la sal implica moverla y rayarla, y se hacen ciertos diseños en la salina, pero yo ya he observado que no lo hacen igual en todos lados. A veces hacen una cosa muy sencilla como semicírculos, y a veces hacen unas cosas como ondulaciones, y a veces hacen unas cosas preciosas como si estuvieran haciendo una obra de repostería, de veras. Bueno, tengo fotografías que he publicado, y realmente es todo un arte, ¿no? Hacer todos esos pasos, ¿no? Pero todo eso es precisamente parte del gusto de estar haciendo sal, y lo que le da, yo creo, la fuerza importante para que sigan vivas esas industrias tradicionales. De otra manera ya hubieran desaparecido, porque no hay otra manera de explicar su existencia realmente, ¿no? O sea, lo de las coreografías es eso. O sea, ¿cómo hago? ¿Cómo me voy moviendo? ¿Qué tiempos hago? Hasta lo que cantan. Destinarle un tiempo que no es mecánico, vaya, que no es así tan automático. Sí, eso la gente lo tendría que ver en un video o algo así, para que vean a qué me refiero cuando digo coreografía, o cuando hablo de una geografía de los sabores o de los gustos, ¿no? O sea, bueno, nosotros, por ejemplo, que estamos en las ciudades, ¿conocemos ese sabor de la sal tradicional del que tú hablas? No. ¿Ha llegado a nuestro paladar eso? ¿O en la sal industrial nada tiene que ver con esa sal? Ocasionalmente si le ponen un poquito de sal especial a los gusanitos de maguey, que es sal tradicional, pero la sal que nosotros conocemos es sal, es un producto industrial, es un producto refinado, que apenas tiene poco más de 100 años de existencia. ¿Sí? Era la sal, bueno, de hecho se llamaba sal Morton porque fue el señor que empezó a hacer este procedimiento en Estados Unidos, y para nosotros la sal es eso. Y nada más distinguimos dos, la sal de mesa y la sal de cocina, que son granos gruesos nada más, ¿no? Pero en los dos casos es industrial, ¿no? Las sales tradicionales no tienen ni siquiera ese aspecto ni ese color blanco, tienen diferentes colores, y son como tierras a veces son como especies de escamas, ¿no? Hojuelas, ¿no? Y tienen diferente sonido y olor y sabor y todo. O sea, son muy diferentes esas sales, pero son sales, por supuesto. ¿Por qué se le agrega yodo a la sal en la actualidad? Antes no, obviamente. Sí, porque las sales, ya sea de mar o de tierra adentro, por los mismos componentes químicos que tienen, pueden producir una disfunción glandular, ¿sí? Principalmente bocio. Entonces, para prevenir eso, hay que agregarle yodo a las sales que se producen en cierta cantidad, ¿no? Mira. Las sales tradicionales a veces lo tienen, a veces no. Pero las sales industriales que consumimos sí, todas tienen yodo, por supuesto. ¿Y qué tanto se parecen los métodos industriales masivos, digamos, de procesamiento de la sal a los antiguos? O sea, en la base, en esencia, ¿son muy diferentes? No, porque los procedimientos químicos para extraer la sal siempre han sido los mismos. Lo que sí cambia y lo que no es igual son los dispositivos o mecanismos que se utilizan para actualmente, ¿no? O sea, yo los he visto y los he documentado, pero esos nada más me dan la pauta para imaginarme lo que pasó antes. O sea, lo que hacen los salineros de Nezquipayac hoy no era lo mismo, no era exactamente, era básicamente la misma función, pero no era el mismo dispositivo. Pero para eso tengo la arqueología. Entonces yo puedo excavar y conocer bien un dispositivo antiguo que ya no se usa, porque los salineros ni siquiera saben para qué era, ¿no? Y entonces asociarlo con la función que le correspondía, ¿no? Esa extracción rústica, doctor Blas Castellón,
está en extinción o en peligro de extinción? Porque hablaste de una familia así muy concreta, de una zona por el lago de Texcoco. ¿Cuál es el futuro de esta extracción? Está en peligro de extinción los procedimientos técnicos tradicionales. Eso sí hay que documentarlos en todos lados y obviamente tendría que ser una labor grande de equipo durante mucho tiempo, ¿no? La producción tradicional no creo que esté en peligro de extinción, porque cuando estos métodos pasen a la historia y esta gente ya no esté, va a haber otros que van a seguirlo haciendo simplemente por el gusto de tener esa sal. ¿Has estado en diferentes salinas donde haya donde hubo producción prehispánica aquí en México? Sí, cómo no. Bueno, aquí en el centro de México yo he ido varias veces a Nesquipayac a documentar esto. Lo han hecho muchos colegas. He estado en el sur de Puebla, pues en varios lugares, ¿no?, que ya mencioné: Chila, Piaxtla, Zapotitlán, en Oaxaca también en 4 o 5 salinas. Y he visitado, por supuesto, salinas de otros lugares, ¿no? Del litoral he ido a Colima, he ido a Yucatán, he tenido la oportunidad también de ver salinas en España y en Francia, y en Estados Unidos. Entonces, sí, conozco más o menos un poco de cada tema, ¿no? Y he tenido oportunidad de tener información, intercambio de datos con colegas de todo el mundo. ¿Tu favorita es Zapotitlán? Sí, porque allí llevo 20 años trabajando en el sur de Puebla. 20 años. Sí, arqueología de diferentes cosas, pero por ahí empecé y es lo que tengo mejor documentado, obviamente, lo que me ha servido para, digamos, introducirme al mundo de la sal en todas partes del mundo. ¿A Zapotitlán llegaste por la sal o llegaste por la arqueología y luego derivaste a la sal? Sí, primero llegué a trabajar el sitio de Cutá, que es un sitio del periodo epiclásico más o menos, y ya que hice haciendo mis trabajos arqueológicos, pues como estaban allá abajo las salinas, pues ya llegaba y preguntaba ahí y ya vi todo lo arqueológico, y así fue como empezó mi interés, ¿no? Es parte de lo mismo. Oye, contrario a lo que se piensa, a ti la sal te ha traído buena suerte, porque tus libros y todo lo estudio y esta relación con los artesanos es un poco lo que quisiera, Yuria, con lo que concluyéramos, ¿no? Lo que significa para ti a nivel académico y a nivel personal esta cercanía y este contacto con las salinas y los artesanos. Pues muchísimo. Ellos son mis maestros, como yo siempre lo he dicho, los salineros, que tienen mucha paciencia, ¿no? Ellos eran las mismas gentes que trabajaban conmigo en el sitio arqueológico, y después ellos mismos que hacían sal, algunos de ellos, pues me llevaron a su salina con mucho gusto, y yo prefiero observar y no estorbarlos mucho, aunque yo me he metido también a hacer lo mismo, pero no quiero quitarles mucho tiempo porque ellos son los maestros, ¿no? Y por eso deben estarme escuchando ahorita en Zapotitlán algunos de ellos. Pues saludos. Saludos a todos ellos. La sal se convertía también en forma de dominio, digamos, de que tuviera más poder un pueblo que otro porque tiene más sal. Sí, claro que sí. Es un recurso estratégico escaso, y entonces, por ejemplo, Cardona en España, el gran castillo que hay ahí, toda la riqueza de los reyes durante generaciones, esto provino de la sal de la montaña de sal y su control. Y en Mesoamérica también fue lo mismo. El sitio de Cutá mismo, que es un sitio grande que dominó la región, está allí porque allí abajo están las salinas. Y entonces primero fueron las salinas y después fue el dominio político y económico, obviamente, ¿no? Mencionabas que llegaba hasta la Cuenca de México, pero también llegaba, digamos, esa sal a Monte Albán, lugares como... Es probable, aunque no tengo yo datos del siglo XVI para eso, y en Oaxaca hay otras salinas de tierra adentro que posiblemente, que seguramente llegaron a Monte Albán. En el mismo valle de Oaxaca hay varias salinas. Ahora mismo, Blas, ¿en qué te encuentras? ¿Estás preparando, decías antes de entrar al aire, un libro, estos temas, o qué pregunta importante estás enfocado? Es lo que hemos comentado aquí durante todo el programa. Estoy preparando, digamos, la síntesis de todo esto que les he comentado, y sobre todo poner énfasis en que los antecedentes prehispánicos ahorita, ¿no? Para ir cronológicamente mostrando los datos. Entonces quiero mostrar ya los resultados, porque también tengo cosas de análisis de laboratorio que me han apoyado los colegas de Lina, con análisis de agua y todo. Quiero mostrar estos resultados para que puedan servir de base o de apoyo para futuros investigadores que se interesen en el tema. Hay colegas que están metidos ya en esto y jóvenes que acaban de hacer su tesis apenas sobre estos temas, ¿no? Nos queda un minuto. ¿Quisieras hacer algún colofón? Pues sí. ¿Cómo terminar? Yo quisiera, retomando nada más lo de los compañeros, los alumnos, hay dos personas por lo menos que les ha ayudado con su tesis, y ya terminó uno de ellos.
Pero hace falta mucho más gente que trabaje esto. Ahora, mis colegas arqueólogos que me antecedieron, hicieron trabajos muy, muy buenos, muy brillantes, pero como siempre, no se puede agotar un tema tan amplio en una tesis ni en un libro. O sea, esto lo tiene que continuar una y otra gente. Es enorme, enorme el campo de investigación para este tema de la sal. Como lo es también no solo para la sal, sino para otros recursos que no duran, ¿no? Que son perecederos, como las resinas, la miel, las grasas, la cera. Uh-huh. O sea, no hay estudios arqueológicos. Hay estudios históricos, etnográficos, antropológicos a veces, pero no hay estudios arqueológicos porque como no dejan mucha huella estas cosas, es difícil detectarlas. Pero la sal es más fácil, ¿no? Entonces, ahí está el campo abierto, ¿no? Muy bien, pues aquí terminamos. Gracias por compartir no solo el Gracias pan, sino a la sal, el pan y la sal. Con esto nos despedimos. De esta manera, Yuriria Contreras, Rita Abreu y un servidor, Juan Estaca, a nombre de Radio INA, damos por terminada esta emisión del programa, agradeciendo profundamente la generosa participación. Nuestro invitado, el doctor Blas Castellón. Gracias por estar aquí nuevamente. Muchas gracias otra vez a ustedes. Y como siempre, valoramos de manera significativa el apoyo de Luis Alberto López Guario y Pedro Francisco Sánchez Nava para la realización de estas pláticas. En la producción estuvo Gabriela Marentes y Evanibaldo Morales. En la operación técnica, Carlos Severino, con el apoyo de Lauro Gaspar y Gabriel Rojo. Rita, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes y gracias por venir, doctor. Gracias. Gracias, buenas tardes. El Instituto Nacional de Antropología e Historia llevó hasta ti las voces, el debate, la experiencia. Jueves de charla en Radio INA. Jueves de charla en Radio INA. Te esperamos la próxima semana para charlar con otro de los personajes que le dan vida a la institución. Jueves de charla en Radio INA. Conaculta, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.